Buenas tardes, mi nombre es José Rogelio Hernández Vázquez, Derecho Procesal Penal, sábado 28 de octubre del 2023. Producto integrador. ¿Qué es el amparo? El amparo es un juicio constitucional autónomo que se inicia por la acción que ejercita cualquier persona ante los tribunales de la Federación, contra toda norma general, actos u omisiones de autoridad, en la hipótesis prevista en el artículo 103 constitucional y que se considera violatorio de sus derechos humanos y sus garantías reconocidas en la Constitución o en tratados internacionales. ¿Cuáles son los aspectos más importantes de la reforma constitucional del 2011? La reforma constitucional del 2011 en México fue un cambio significativo en la protección de los derechos humanos. La reforma se publicó en dos partes, el 6 y 10 de junio del 2011, y se centró en la protección de los derechos humanos y el fortalecimiento de sus mecanismos de garantía. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. ¿Qué son los principios del juicio de amparo? Los principios fundamentales del juicio de amparo son las reglas más importantes que deben observarse durante la transmisión y resolución del proceso de amparo. Estos principios no son reglas absolutas, admiten excepciones y han sido obtenidas a partir del análisis de las normas jurídicas que rigen el amparo. ¿A qué está obligado el juez de garantías, amparo y el juez de control? El juez de garantías es responsable de proteger los derechos humanos de los acusados y otros participantes en el proceso. Su papel incluye legalizar la detención, presentar cargos y corresponde solicitar medidas cautelares. También es responsable de garantizar que los derechos de los presos sean respetados y de aprobar la liberación de los condenados. El juez de control tiene la responsabilidad de garantizar que se respeten los derechos fundamentales de las partes involucradas en el proceso penal. Entre sus atribuciones se encuentra la vigilancia de la investigación por parte del fiscal, la verificación del control de detención, la formulación de cargos y la aprobación de acuerdos de los mecanismos alternativos de solución de controversias. ¿Qué es un informe justificado? Un informe justificado es un escrito por medio del cual la autoridad responsable da respuesta a la demanda de amparo instaurada por el quejoso y defiende su actuación. Su finalidad principal es hacer que los o las autoridades responsables den respuesta a una demanda de amparo. ¿De qué forma pueden decretarse las resoluciones reclamadas y por qué? El recurso contencioso administrativo es un mecanismo para reclamar una resolución de la administración pública. Cuando alguien se ha visto perjudicada por ella, también es posible reclamar disposiciones de carácter general. Es posible pedir la resolución aún después de haber optado por el cumplimiento. Cuando éste resulte imposible, el tribunal decretará la resolución que se reclame a no haber causas justificadas que la autorice para señalar el plazo. ¿Cuál es el rol tercero interesado del juicio de amparo? El tercero interesado es una parte en el juicio de amparo que tiene un interés contrario al del quejoso. Puede ser la persona que gestionó el acto reclamado, la contraparte del quejoso en el juicio de origen, la víctima del delito o ofendido, el indicado o proceso, el Ministerio Público cuando no sea autoridad responsable. El tercer interesado tiene derecho a ser oído y a defender su interés en el juicio de amparo, pues una sentencia favorable al quejoso podría perjudicarlo. ¿Qué es la suplencia de la queja? La suplencia de la queja es una figura jurídica que permite al juez o tribunal traer el proceso a los razonamientos o argumentaciones no aducidas por una parte torpe o débil, es decir, se contrapone al principio de sentir según lo alegado y lo aprobado. La suplencia de la queja busca la igualdad del proceso, que es uno de los más importantes principios procesales. ¿Qué son las medidas cautelares? Las medidas cautelares son un instrumento procesal de carácter precautorio que adopta el órgano jurisdiccional, de oficio o de solicitud de las partes, con el fin de garantizar la efectividad de la decisión jurídica mediante la conversación, presención o aseguramiento de los derechos o interés que corresponde dilucidlas en el proceso. ¿En qué artículos de la Constitución Política
de los Estados Unidos mexicanos se regula el cambio de la situación jurídica. El cambio de situación jurídica en México se regula en el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este artículo establece que la nación mexicana es única e indivisible. La nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitan en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias situaciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas. ¿En qué consiste la suspensión del acto de reclamo? La suspensión del acto de reclamo es una medida cautelar que se tramita en el juicio de amparo. La suspensión del acto de reclamo tiene como objeto evitar que se cause daño irreparable al quejoso mientras se resuelve el juicio de amparo. Además, la suspensión también tiene como finalidad mantener las cosas en el estado en que se encuentran, es decir, evitar que se modifiquen las circunstancias mientras se resuelve el juicio.